Ok, voy a exponer la unidad 3 sobre pensamiento, lenguaje y representación. Primero, el lenguaje, bueno, de una manera muy introductoria, uno de los libros menciona que el objetivo del lenguaje, además de que es sumamente social, lo desarrollamos eh, por, por- para inducir conductas, ¿no? entre nosotros. Ahora, ¿qué métodos son usados para aprender sobre la fisiología del lenguaje? Realmente en su mayoría, los neurocientíficos han ocupado personas lamentablemente lesionadas para estudiar las afectaciones que hay sobre el lenguaje, particularmente los ictus cerebrales o accidentes cerebrovasculares. También hay lesiones provocadas por infecciones u otro tipo de enfermedades que van a dañar regiones neuronales o de células nerviosas que controlan el lenguaje, aunque realmente el cerebro como un todo es bastante complicado, ¿no? Saber qué zonas en especial tienen un papel. Aquí, bueno, ya había mencionado sobre las técnicas sobre los casos que estudian los neurocientíficos para estudiar el lenguaje. También hay importancia en las técnicas como las resonancias o las tomografías. Estas generalmente se ocupan en personas saludables para hacer comparaciones con los casos específicos en donde hay lesiones, ¿no? Los trastornos más importantes sobre el lenguaje reciben el nombre de afasias. Hay varios tipos, más adelante voy a hablar un poco más sobre ellos. Es importante hablar sobre el papel de la lateralización del cerebro en el lenguaje, a pesar de que hay cierta importancia del hemisferio izquierdo, pues se sabe que bajo ciertas condiciones esta capacidad del hemisferio izquierdo se puede mudar al derecho también. De hecho, no pueden estar excluidas. ¿Por qué la importancia del hemisferio izquierdo? Bueno, porque el hemisferio izquierdo está especializado en analizar secuencias de estímulos como lo es el habla. El habla es secuencial. Tiene que haber una secuencia entre palabras y sonidos. En este caso, al hablar de secuencias, no es tan simultáneo como pasa en el análisis del hemisferio derecho. Tenemos que considerar también importante que el cerebro es asimétrico. También, bueno, regresando un poco a la diapositiva anterior, el hemisferio izquierdo, pues podemos asociarlo con comprensión y producción, pero no excluir que el hemisferio derecho también puede organizar y trabajar sobre la expresión y sobre todo el reconocimiento de las emociones en el tono de voz. Más adelante lo voy a mencionar en el tema de la prosodia. Ahora, sobre la producción del habla, el lenguaje con un significado pues requiere algunos puntos como tener algo que decir. No podemos excluir cosas o eventos que pasaron antes, en el pasado. Un lenguaje con significado puede involucrar acciones pasadas, aunque también hay importancia con eventos que no han ocurrido. Por ejemplo, cuando decimos alguna mentira, hay una serie de procesos que tienen que ocurrir para que nuestro lenguaje tenga sentido y significado. Ahora, usamos mecanismos de los lóbulos frontales para convertir esta percepción de sonidos, llegar a los recuerdos de las palabras y sus significados. Así es como de alguna manera codificamos el lenguaje hablado. ¿Qué es el significado? Bueno, para el significado tenemos que entender primero qué son las palabras. Las palabras son objetos lingüísticos que están relacionados con acciones que se dan en nuestro entorno. Era como había mencionado que el lenguaje tiene una característica bastante social.
Ahora, el significado de las palabras se define por ciertos recuerdos asociados con ellas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una manzana, tenemos que llevar a nuestra memoria una infinidad de características que nos definen una manzana, como color, olfato, ¿no? Etcétera, para realmente entender esta palabra. Ahora, los recuerdos, todos estos recuerdos se guardan principalmente en regiones de la corteza asociativa, pero igual realmente no podemos excluir alguna región en especial del cerebro para evocar estos recuerdos asociados con palabras. Ahora, sobre la prosodia, ya la había mencionado un poco antes. Bueno, la prosodia son los aspectos rítmicos o enfáticos que le podemos dar al habla. Ejemplo de esto es cuando ocupamos signos de puntuación, ¿no? Realmente el significado cambia bastante con los signos de puntuación. Damos ciertos significados con base en ellos. Ahora también la entonación es muy importante para darle un significado al habla. Aquí era lo que mencionaba sobre el hemisferio derecho, ¿no? Que nos ayuda a entender o a procesar las emociones del habla. Ahora, tanto la producción como la percepción del habla relacionada con la prosodia pasa generalmente en el hemisferio derecho. Era lo que acababa de mencionar. Ahora, ya había mencionado que algunos trastornos relacionados con el habla se llaman afasias. Hay dos, quisiera llamarlas principales. La primera es la afasia de Broca. Pasa cuando se daña pues el lóbulo frontal izquierdo, pues, la zona inferior. Tiene un nombre muy característico, se llama área de Broca. Y lo que ocurre en el área de Broca es que se afecta con estas lesiones, se afecta la capacidad de hablar. Importante es que hay dificultad para decir palabras funcionales. Entendí que eran como conectores, por ejemplo, un, el, algunos. Y por otro lado, se logran decir palabras de contenido que expresan significados, como manzana, casa, pesado, etcétera. Pero aún así es difícil la capacidad de hablar. Es un habla bastante podría decir, no sé si usar la palabra arrastrada, muy, muy complicada. Ahora, también, no solo el área de Broca, también las lesiones en ganglios basales pueden producir afasias similares, ¿no? En la producción del habla. De acuerdo con Wernicke, el área de Broca puede controlar recuerdos de las secuencias musculares necesarias para articular las palabras. A pesar de que los pacientes con afasia de Broca tienen dificultades para producir palabras, realmente su comprensión se ve intacta. Entienden lo que se les está diciendo. Hablando más sobre la comprensión del habla, bueno, para reconocerlas y entenderlas, ya había mencionado un poco esto de evocar, ¿no? Todos los recuerdos que significan las palabras. Requiere cierta percepción y recuerdo de sonidos. Generalmente están asociados con parte media y posterior de la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo. Esta área se llama región auditiva de asociación, recibe un nombre también especial, así como el área de Broca. Este se llama área de Wernicke. Pasamos al siguiente tipo de afasia. Lleva el nombre de afasia de Wernicke. Aquí, bueno, se caracteriza principalmente por una poca comprensión del habla. Además de que el lenguaje que se está produciendo no tiene significado. A diferencia de Broca, no hay dificultad para producir las palabras. Y bueno, las personas con afasia de Wernicke no son tan conscientes de su problema con el lenguaje, como sí ocurre con el área con la afasia de Broca. ¿Qué se altera en la afasia de Wernicke? Bueno, principalmente hay un reconocimiento de palabras alterado, también comprensión del significado alterado y también una incapacidad de convertir pensamientos en palabras. Ahora, ¿qué es la sordera pura de palabras?
me pareció importante de agregar, bueno, se debe a lesiones en el lóbulo temporal izquierdo, alteraciones de la entrada de información auditiva al área de Wernicke y se produce un trastorno de reconocimiento de palabras. Las personas que sufren de sordera pura de palabras no están sordas como tal, sino que no pueden reconocer palabras. La afasia transcortical sensorial es otro tipo de afasia. Son lesiones en el área de Wernicke, pero especialmente en zonas donde convergen lóbulos temporales, occipitales y parietales. En esta, justo como la palabra lo dice, al converger en este punto lóbulos, pues se trata de un lugar de intercambio de información, donde convergen representaciones tanto auditivas como de significados. Ya habíamos visto que en la producción del lenguaje ambas son muy importantes. Los pacientes que tienen este tipo de afasia pueden repetir lo que dicen, pero no comprender los significados. La afasia de conducción está asociada con un fascículo arqueado que transmite información entre los sonidos, pero igual no podemos reconocer significados. Se debe generalmente a lesiones en el lóbulo parietal inferior y su característica es que el habla es fluida, pero la repetición es deficiente, no pueden repetir lo que están diciendo. La fase anómica, bueno, qué importante que es una anomia, incapacidad de evocar palabras, pasa mucho. El habla es fluida y también se comprende, pero al hablar es complicado que las personas con afasia anómica encuentren palabras para, para mantener su comunicación, ¿no? La afasia en personas sordas, bueno, aquí es importante hablar sobre el lenguaje de señas, porque el lenguaje de señas es todo un lenguaje completo, no es como una manera de hablar, es un lenguaje en todo el sentido de la palabra, tiene signos, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, aunque si bien es claro que el lenguaje de señas tiene que ver con características más bien visuales y espaciales. Entonces, las afasias en personas con sordera pueden estar relacionadas con el hemisferio derecho. Aún así, las investigaciones vuelven a repetir que el hemisferio izquierdo sigue jugando un papel importante en este tipo de afasias. Sobre la lectura y la escritura, hay otro tipo de trastornos como por ejemplo la alexia pura o llamada ceguera para palabras. Está relacionada con lesiones en la corteza visual del lóbulo occipital izquierdo y el cuerpo calloso. Aquí se pierde la capacidad de leer. Está claro que sería un trastorno perceptivo. La dislexia superficial es un déficit de lectura de la palabra, producto de lesiones en la zona lateral del lóbulo temporal izquierdo lateral. Aquí su característica es que se cometen errores que tienen que ver con la forma visual de las palabras. La dislexia fonológica. Como su nombre lo dice, bueno, el sujeto puede leer palabras conocidas, pero tiene dificultad para leer palabras desconocidas. La dislexia de la forma de las palabras. Aquí, pues el sujeto puede leer bien una palabra tras haberla deletreado letra por letra. También recibe otro nombre, se llama dislexia de deletreo. Dislexia directa, los sujetos pueden leer en voz alta, pero no pueden comprender las palabras. Disgrafia fonológica, se pueden pronunciar palabras no se pueden, pronunciar palabras desconocidas. La disgrafia ortográfica, bueno, aquí solo se van a poder pronunciar palabras conocidas y escribirlas. No se puede hacer lo mismo con palabras que no conozcamos. Ahora, sobre los trastornos del pensamiento, el primero que se trata en la unidad es la esquizofrenia. Hay otros, no es el único, también está la depresión y la ansiedad. Son dos
Dos ejemplos muy comunes. Aquí esta unidad particularmente nos habla de la esquizofrenia. Se caracteriza por los llamados episodios psicóticos. Son estados mentales donde los procesos de pensamiento no se analizan, no son capaces de analizar la realidad correctamente. Generalmente estos episodios psicóticos son precedidos por signos prodrómicos, que son aislamiento, retraimiento social, conductas o ideas extrañas. También la esquizofrenia se caracteriza por síntomas que le llaman negativos y positivos. Los negativos tienen que ver más con desaparición de ciertas conductas. Se asocia más con lo que es aislamiento, retraimiento. Y bueno, los síntomas positivos, como su nombre lo dice, suman a la personalidad, por así decirlo, a la personalidad del sujeto, como alucinaciones o conductas extrañas. Ahora, sobre la neurociencia de la esquizofrenia, bueno, hay investigaciones que han usado métodos de neurociencias y se ha encontrado que la enfermedad como tal, además de su gravedad, altera regiones específicas cerebrales. Algunas de estas alteraciones en regiones cerebrales pueden ser alteración de conexión entre ganglios basales y lóbulos frontales, además de la alteración de los lóbulos frontales como tal. También se ha encontrado que la corteza del lóbulo temporal es más delgada y la parte anterior del hipocampo es más pequeña respecto a personas normales. Otra diferencia anatómica, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se ven más agrandados con respecto a personas normales. Y sobre la neurotransmisión se ha encontrado que la dopamina influye en la esquizofrenia, aunque si bien influye bastante y de hecho los medicamentos con los que se trata tienen que ver con la dopamina, así como con la depresión, la serotonina, pero no es una causa exacta más bien no es la única influencia, ¿no? sobre la enfermedad como tal. Y bueno, sería todo. Traté de resumirlo en el tiempo límite. Me pasé un poco, espero que no haya problemas. Las referencias, bueno, son el Carlson, Fisiología de la Conducta y el Candel de Principio de Neurociencias.